es Diana Costales García y hoy vamos a ver el párrafo. Bueno, la palabra párrafo viene de la palabra en latín parágrafos, la cual también a su vez viene de la palabra griega parágrafos. En realidad el significado es exactamente el mismo. Ahora, ¿en qué consiste el párrafo? El párrafo va a consistir en una idea central que opcionalmente, no obligatoriamente, va a ir acompañada de ideas secundarias. ¿Cómo las distinguimos? Pues la idea central es la parte medular del párrafo. En cambio, las ideas secundarias son ideas que, como su nombre lo indica, van a girar alrededor de la central, ya sea que la desarrollen, ya sea que la complementen, ya sea que aclaren su sentido. Por lo tanto, el párrafo puede entenderse, aunque nada más lleve la idea central incluida, aunque no lleve las ideas secundarias. Puede ser que la idea central esté tan bien explicada que no necesite de los ejemplos, que no necesite del desarrollo, que no necesite de las explicaciones. En cambio, no puede ser al revés. No podemos entender un párrafo solo con las ideas secundarias y que la idea central sea la faltante. No podemos entender solo una lista de ejemplos por sí solos. Tenemos que saber a qué se refieren esos ejemplos. En realidad, el criterio para separar los párrafos no está en un número determinado de líneas. No es de mínimo 5 líneas, máximo 10 líneas, no es de un párrafo tiene que tener siempre mínimo 3 líneas, no tiene nada que ver con eso. En realidad, la extensión del párrafo radica en si se ha completado la idea central o no, si se ha terminado de expresar esa idea o no. Por lo tanto, realmente no hay un límite mínimo ni máximo en la extensión de un párrafo. No podemos decir que el párrafo ya llegó a 10 líneas, por lo tanto ya tenemos que dar un punto y aparte. No, es únicamente cuando terminamos de expresar esa idea central. En el momento en que nosotros terminamos de desarrollar la idea central, independientemente del número de líneas que nos haya llevado, en el momento en que cambiamos de idea central, tiene que haber un punto y aparte, forzosamente. Hay muchas definiciones del párrafo, por lo general lo que dicen es la parte básica de un texto, es la parte más pequeña de un texto, la parte inicial de cada idea principal, etc. En realidad, esta es la definición que a mí más me gusta, es la definición de Roman Ingarden, quien fue un filósofo europeo, y él dice, el párrafo es la unidad básica de sentido. ¿Esto qué significa? Que en realidad es la unidad básica donde hay una idea central completa. No es únicamente una oración en la cual hay un significado que se puede comprender, sino que en el caso del párrafo hay una idea completada, hay una idea desarrollada en su totalidad. Entonces nosotros partimos de que un texto completo pues está formado por varios párrafos. Raro es el texto que está formado por un párrafo nada más. Los hay, pero en realidad son bastante pocos. Por lo general, el texto está formado por más de uno. Entonces, ¿de qué depende que un texto sea fluido? Bueno, pues depende justamente de esa suavidad que le demos a las transiciones entre un párrafo y otro, es decir, a la transición entre una idea central y otra idea central. Eso es lo que le va a dar al discurso, al texto en este caso, su fluidez y por supuesto su estructura congruente y su estructura suave. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un texto muy pequeño que consta de 3 párrafos. Como se puede ver aquí, en realidad la extensión de cada uno de los párrafos es variable. En el caso del primer párrafo es 1,5 líneas, en el segundo son solo 3 líneas, poquito menos, y en el tercero son 1,5 líneas aproximadamente. Vamos a leer el texto en voz alta y vamos a tratar de distinguir en dónde está el corte o por qué se está haciendo el corte. El viento a veces mueve nuestras pasiones. En ellas, que son las mareas del alma, se gestan semillas de amores y desamores. Y evocamos con nostalgia los momentos vividos en la cotidiana simpleza de nuestras vidas apenas agitadas. La taza de café por la mañana, el olor familiar de nuestra cama, el paisaje veladamente percibido de las habitaciones de nuestra casa. En fin, hoy delante del mar y padeciendo el viento, siento que un ciclón interior terminará por salir para arrasarlo todo. Silvia Ruiz Otero es la autora. ¿Qué es lo que pasa con este texto? ¿Por qué estamos haciendo ahí las divisiones de los párrafos en donde están?
En el caso del primer párrafo, la idea central está, digamos, esencialmente puesta en dos cosas importantes: el viento y las pasiones, más bien la relación entre uno y otro. Entonces el texto además está escrito en una tercera persona, el viento, vamos, no es yo, no es un él, no es un nosotros, es una tercera persona, que en este caso es el viento o las pasiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este párrafo? Todo lo que se está diciendo está relacionado con esta relación entre el viento y las pasiones, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con el segundo párrafo? Y evocamos con nostalgia los momentos vividos en la cotidiana simpleza de nuestras vidas apenas agitadas. La taza de café por la mañana, el olor familiar de nuestra cama, el paisaje veladamente percibido de las habitaciones de nuestra casa. En este segundo párrafo, la esencia o lo central está enfocado ya en un nosotros y en una vida cotidiana que es simple, que es tranquila. Aquí tenemos una idea central que es la del inicio. Evocamos con nostalgia los momentos vividos en la cotidiana simpleza de nuestras vidas apenas agitadas. El resto, esta enumeración de situaciones son ejemplos. Por tanto, estos ejemplos son las ideas secundarias que están reforzando, desarrollando o complementando la idea central. Por lo general, la idea central va a estar al inicio de un párrafo. Hay ocasiones en las que está en medio o en las que está al final, pero casi siempre, sobre todo en textos que ya están publicados, que ya están editados, que ya están corregidos 20 veces, siempre se pone la idea central al inicio porque es la primera aproximación al tema y las secundarias van posteriormente porque lo que van a hacer es desarrollar o complementar. Ahora, ¿qué pasa con el tercer párrafo? En fin, hoy delante del mar y padeciendo el viento, siento que un ciclón interior terminará por salir para arrasarlo todo. Muy bien, en este último párrafo la atención se va a centrar en un yo. Ahí dice siento que un ciclón interior, o sea, ya no es la tercera persona, ya no es un nosotros, ahora se cambia el enfoque a un yo. Y entonces el tema aquí ya no va a ser el viento y las pasiones, ya no va a ser la vida cotidiana y su simpleza y nuestra nostalgia, sino que ahora va a ser lo que la persona, o en este caso este yo del párrafo, siente en ese momento particular. Delante del mar y padeciendo el viento, siento que un ciclón interior terminará por salir para arrasarlo todo. La idea central en este caso es cómo ese yo se está sintiendo ante lo que se está describiendo. En realidad ese es el criterio para separar párrafos. ¿Dónde está la idea central? ¿Qué es lo más importante? ¿En qué momento se cambia el tema? En realidad en todo el texto, por supuesto que va a haber una idea que sea la idea eje de todo el escrito o de todo el discurso. Todos los textos van a girar siempre alrededor de un gran tema central y todos los párrafos tienen que estar anclados en él. Pero aún así, entre los mismos párrafos de un mismo texto, siempre va a haber ideas relacionadas con esta gran idea eje que van a ser distintas. Y en el momento en que cambiemos de ideas, en ese momento es donde tiene que haber el punto y aparte y el cambio de párrafo. Ahora, el asunto de entender qué es el párrafo no sirve únicamente para escribir buenos textos y separar nuestros párrafos, sino también nos ayuda para la lectura, nos ayuda para hacer resúmenes o hacer síntesis. ¿Cómo lo aprovechamos? Bueno, yo sé que un párrafo consta de una idea central. Luego entonces, si el texto que a mí me dejan leer y resumir tiene 20 párrafos, va a consistir en 20 ideas centrales. Lo que yo tengo que hacer es encontrar esa idea central de cada párrafo. En realidad casi siempre cometemos un error al hacer resúmenes, que es simplemente subrayar lo que consideramos según nosotros lo más importante, y muchas veces lo que hacemos es únicamente quitar nexos. Quitamos el sin embargo, quitamos el por ejemplo, quitamos el por consiguiente, quitamos el a propósito de ello, quitamos el asimismo, etc. Y dejamos todo lo que se puede leer coherentemente sin ese tipo de nexos. En realidad esa no es la buena forma de hacer resúmenes, porque por lo general lo que hacemos es simplemente tirar lo que consideramos paja, y ese no es el asunto. Si nosotros hacemos eso, lo que va a pasar es que vamos a jalar al resumen ideas que no son principales.
El criterio de un resumen es extraer ideas centrales, ideas principales. Si en algún momento esa idea central es lo suficientemente oscura como para necesitar algún ejemplo, entonces lo voy a incluir, pero lo ideal es que no vayan ideas secundarias en un resumen, sino solo centrales. Entonces, si yo ya sé que cada párrafo consta de una idea central, si el texto que yo tengo que resumir tiene 30 párrafos, va a haber 30 ideas centrales. El asunto del resumen es identificarlas y extraerlas. Ahora, en realidad, como yo les decía hace un ratito, la idea central siempre va a estar al inicio de cada párrafo, aunque pueda haber excepciones. El resto del párrafo va a tener ideas secundarias, que son desarrollo, explicaciones, ejemplos, etc. Ahora, ¿cuál es la clave para escribir bien un párrafo o para poder separar mis párrafos? De entrada, tener clara la idea, porque si yo no tengo clara la idea, no puedo bajarla claramente al texto. Y una vez que la tengo clara, yo tengo que saber condensarla, acorde con el principio de la economía del lenguaje. Recordemos que la economía del lenguaje implica concisión, usar solo las palabras que necesitamos para transmitir las ideas, pero que no por ser breves nos quedemos cortos de información. Tienen que ser las necesarias, pero al mismo tiempo las suficientes para que el lector realmente entienda lo que le queremos decir. En pocas palabras, ni exagerar, ni dar demasiadas vueltas, ni quedarnos cortos, sino ese justo equilibrio. Ahí radica la economía del lenguaje. Y por tanto, para poder lograr esto, yo necesito tener un vocabulario amplio. Si no tengo vocabulario, no tengo recursos. Si yo tengo vocabulario amplio, entonces tengo muchas opciones, tengo muchas palabras de dónde elegir para que yo pueda poner la palabra precisa, la palabra que mejor se adecue a lo que yo quiero transmitir. Hay ocasiones en que una idea puede ser un párrafo porque no necesita de las ideas secundarias, sino que la idea central está muy bien expresada sola, y además puede ser un texto completo porque no necesitan de más desarrollo. Esto es lo que conocemos como textos relámpago. Son textos muy breves, como el nombre lo dice, y son textos que se cumplen en sí mismos. Tenemos muchos tipos de ellos. Aquí están las frases célebres, aquí entran los eslogans, entran los refranes, entran los epitafios, que es lo que se escribe en las lápidas de las tumbas. Tenemos los tweets, que también ya se integraron a la familia de los textos relámpago. Tenemos las minificciones o cuentos muy cortos, etc. ¿Qué es lo que ocurre con estos textos? Son muy concisos, están muy bien manejados, están muy bien clarificados desde un inicio y no necesitan ni de mayor desarrollo, ni de muchas explicaciones, ni de muchos ejemplos. Aquí tenemos algunos textos relámpago. Tenemos la frase célebre de Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Con esto es suficiente, no hace falta 20 minutos de desarrollo para estar diciendo cómo es necesario que nos respetemos entre los hombres y además entre los países, porque si no, las guerras, los conflictos, bla, bla, bla. No, con esto es suficiente. Está muy bien condensada la idea. También tenemos abajo el eslogan del Palacio de Hierro: soy totalmente Palacio. El Palacio de Hierro no solo vende ropa, muebles, zapatos, joyas, etc. El Palacio de Hierro vende estatus, vende exclusividad. Entonces, todo eso que vende el Palacio de Hierro en términos de valor, no tanto de producto, sino de valor, tiene que estar condensado en esas tres palabras: soy totalmente Palacio. La esencia del eslogan es que sea corto. Si es demasiado largo, entonces se pierde la intención. Y hasta abajo tenemos un refrán mexicano muy conocido que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El refrán lo que tiene es que es popular, es de origen muy, muy popular, es de origen anónimo. A nadie le interesa tener la autoría o que se le reconozca una autoría, porque en realidad es del dominio público. Y el refrán lo que tiene, además de ser popular, es que es muy metafórico. En este caso, esta frase se refiere a algo, pues sí, que es literal, ¿no? Que en realidad, cuando vamos a lugares donde hay agua, donde hay ríos, donde hay arroyos, vemos que los camarones que se distraen o que se quedan ahí como dormiditos, la corriente los arrastra. Entonces, sí tiene un significado literal, pero también hay significados metafóricos. En este caso, el refrán se puede aplicar a situaciones de la vida cotidiana,
cuando le queremos avisar a alguien que no debe distraerse, que no debe dejar pasar oportunidades, que no debe perder el tiempo en tonterías, siempre le decimos, recuerda que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, como una forma de decirle, pone atención, espabilate, despiértate, aprovecha las oportunidades y sal adelante. Una de las características del texto relámpago es que nos ayuda mucho a pulir la escritura de nuestros párrafos y por ende de nuestros textos, porque al practicar el texto relámpago, practicamos y ejercitamos la condensación de las ideas, la capacidad de resumir, la capacidad de decir más con menos palabras y por supuesto la capacidad de ser concisos. La concisión siempre va a llevar a la claridad. Luego entonces, si podemos condensar nuestras ideas, vamos al punto, no nos perdemos en una nube de palabras, tenemos párrafos bien hechos, bien estructurados y textos muy efectivos. Y por último, aquí hay un ejemplo de un cuento relámpago. De hecho, el texto que leímos anteriormente de Vientos de Nostalgia también entra en la categoría. Aquí tenemos otro de ellos. Este se llama Fallido. Una vez hubo un hombre que escribía acerca de todas las cosas. Nada en el universo escapó a su terrible pluma, ni los rumbos de la rosa náutica y la vocación de los jóvenes, ni las ideas del hombre y las estaciones del año, ni las manchas del sol y el valor de la irreverencia en la crítica literaria. Su vida giró alrededor de este pensamiento. Cuando muera se dirá que fui un genio, que pude escribir sobre todas las cosas. Se me citará, como a Goethe mismo, a propósito de todos los asuntos. Sin embargo, en sus funerales, que no fueron por cierto un brillante éxito social, nadie lo comparó con Goethe. Hay además en su epitafio 2 faltas de ortografía. El texto es de Julio Torri en una compilación de ficciones que se llama El libro de la imaginación. Aquí tenemos un cuento completo de 3 párrafos muy breves. La variación en la extensión de los párrafos nos demuestra que el único criterio es la terminación de una idea central, que puede ir acompañada de ideas secundarias, como en el caso del primer párrafo, cuando la idea central nos dice, el hombre escribía acerca de todas las cosas, y nada se le escapó. Y los ejemplos son los que vienen a continuación, los rumbos de la rosa náutica, la vocación de los jóvenes, las ideas del hombre, las estaciones del año, etc. Estas ideas secundarias refuerzan la idea central, que está al inicio. Los siguientes 2 párrafos únicamente son desarrollo de este gran tema de todo el texto y en realidad también están obedeciendo al principio de economía del lenguaje y del criterio de separación de párrafos. En cuanto se termina la idea central o en cuanto se cambia de idea, el punto y aparte. En realidad este tipo de textos nos van a ayudar mucho a enriquecer nuestra capacidad de ser concisos, enriquecer nuestra capacidad de ser puntuales, nos va a ayudar muchísimo a poder decir más con menos, ser económicos en nuestro lenguaje, ser claros y tener textos muy eficientes. Bueno, esto es todo en cuanto a lo que se refiere al texto relámpago y por supuesto al párrafo. Muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima.